Bienvenidos. Mi nombre es Marcos León y hoy quiero hablarles acerca de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Creo que todos nosotros podemos relacionarnos con circunstancias en nuestra vida en las que en momentos de ansiedad hemos dicho cosas que no queríamos decir o no hemos dicho lo que queríamos decir o hemos hecho cosas que no queríamos hacer o no hemos hecho las cosas que queríamos hacer. Y normalmente para muchos de nosotros la conciencia de estos momentos, lo reconocemos de estos momentos después de que han sucedido, después del calor de la ansiedad o el calor de la discusión y de todo lo que dijimos, llega un momento en el que nos damos cuenta de lo que sucedió y decimos, ¿por qué dije eso? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Esos son ejemplos y casos de ansiedad, clásicos de ansiedad en nuestra vida y los vivimos todos los seres humanos. Y son momentos que pueden causar dolor a las personas que están cerca de nosotros. Así que, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, en una definición muy funcional, no es otra cosa que la intensa emoción que experimentamos cuando enfrentamos una amenaza percibida. Simplemente eso. Reconocemos una amenaza o algo activa de alguna manera esta percepción de que estamos siendo amenazados por algo, por alguien, por algo que una persona está diciendo y experimentamos una respuesta intensa emocional que de alguna manera se encarna en comportamientos, en palabras, en formas de ser que son muy predecibles. Así que la ansiedad nada más es eso, esa reactividad ante las amenazas que sentimos. Es interesante tratar de entender cómo funciona la ansiedad en nuestro cerebro. Y esta es la manera en la que funciona. Percibimos la amenaza, normalmente la percibimos a través de nuestros sentidos, la corteza visual, a veces son sonidos, pero de alguna manera nuestro cerebro o nuestros sentidos perciben una amenaza que inmediatamente la registra en nuestro cerebro e inicia dos corrientes de conexión que son automáticas. La primera es la corriente superior, si cabe el término. Es una corriente que involucra la corteza prefrontal en nuestro cerebro, que es el área en donde pensamos, en donde razonamos, en donde tomamos decisiones razonadas. Y siempre estamos activándola, siempre estamos pensando, esto no es nuevo, pero el caso de la ansiedad es que no solamente activa esa línea de comunicación hacia nuestro sistema racional, si cabe el término, sino que activa una segunda línea de comunicación automática a lo que se llama la amígdala cerebral, ¿verdad? Que es una parte de nuestro cerebro, una parte baja, posterior de nuestro cerebro, que tiene una función estrictamente de supervivencia. Es un órgano que compartimos con otros seres en el mundo, con otros animales que tienen el mismo instinto de supervivencia y de protección. Esto es lo que tenemos como seres humanos. Y cuando percibimos una amenaza, existe una línea de comunicación directa con esta amígdala cerebral que activa reacciones fisiológicas, emocionales y de conducta. Estas reacciones activadas por la amígdala cerebral no están mediadas por la corteza prefrontal. Es decir, no razonamos cómo reaccionamos. Simplemente reaccionamos porque lo hacemos para protegernos. Esa es la idea de este sistema ansioso, si cabe el término. Es realmente un sistema de protección que tenemos como seres humanos para protegernos. Es importante considerar que la ansiedad entonces implica procesos automáticos, inconscientes. No tenemos conciencia de ellos hasta que empezamos realmente a observarlos. Y están conectados con nuestra capacidad de sobrevivir, de protegernos. Esto es parte de nuestro diseño. No hay nada malo en nosotros. Eh, Gracias a Dios por la capacidad que tenemos para protegernos, especialmente cuando las amenazas son reales, ¿verdad? Cuando estoy viendo que un automóvil viene hacia mí y me va a atropellar, no necesito ponerme a razonar si me puede hacer daño o no me puede hacer daño. Lo que necesito es tiempo, es reacción inmediata. Y esa reacción inmediata es la que se activa a través de la amígdala cerebral. Ahora,
toda esta protección, o toda esta reacción sucede en el cerebro, pero también sucede en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Se activan procesos fisiológicos, emocionales, cognitivos y de comportamiento. Es decir, mi sistema, en casos como ese, como un automóvil viniendo contra mí, mi sistema digestivo se detiene, ¿verdad? Mi corazón empieza a bombear más fuerte. La sangre normalmente se acumula en mis brazos y mis piernas, haciéndome un poquito más fuerte. Mi visión se clarifica. Es decir, todo mi cuerpo se pone en un modo de supervivencia. Y esto es útil cuando un automóvil está viniendo contra mí, ¿verdad? Esa es la reactividad de del proceso, sistema emocional con el que hemos sido creados. Otro de los impactos de la ansiedad es que de alguna manera reduce en cierta medida nuestra capacidad de razonar, precisamente porque la, la línea de conexión es directa hacia la amígdala cerebral. Mi capacidad de pensamiento no tiene todo el control. Yo lo digo normalmente, usualmente de esta manera. Cuando mis emociones están altas y son intensas, mi capacidad de razonamiento es baja y es menos intensa. Viceversa, ¿verdad? Cuando mi capacidad de razonamiento es alta, normalmente mis emociones están un poco más controladas. Es muy difícil mantener las dos a un nivel de alta intensidad. Es muy difícil, normalmente no lo podemos hacer. Tal vez con entrenamiento, en el ejército, por ejemplo, los soldados los entrenan para de alguna manera tener la intensidad emocional y tratar de razonar cómo seguir órdenes en medio de eso, pero eso toma muchísimo trabajo, muchísimo entrenamiento. Normalmente los seres humanos normales vivimos de un lado al otro. O tenemos emociones intensas y bajo capacidad de razonamiento o viceversa. Así que eso es lo que sucede en momentos de ansiedad. Existen dos tipos de ansiedad y es útil diferenciarlas. Había puesto el ejemplo de un automóvil viniendo contra mí, a punto de atropellarme. Eso genera lo que llamamos la ansiedad aguda. Es una ansiedad que se refiere a una amenaza real. No es una ansiedad real. Todas las ansiedades son reales, pero la amenaza de la ansiedad aguda es real. El automóvil está viniendo y necesito protegerme, necesito sobrevivir. Normalmente la reacción conectada con la ansiedad aguda es una reacción intensa. Mi cuerpo se pone en ese estado de adrenalina. El segundo tipo de ansiedad es la ansiedad crónica. Esta es una ansiedad percibida. Perdón, esta es una ansiedad real también ante una amenaza percibida. Es decir, no necesariamente veo un automóvil viniendo, sino es más bien la posibilidad de que algo puede pasar. Ha habido muchas ocasiones en las que hemos vivido en la ciudad de Houston, en Texas, inundaciones en los últimos 3 años. Y muchas personas tienen una cierta ansiedad crónica, especialmente si han tenido inundaciones en su casa. Una ansiedad crónica de cuando empieza a llover muy fuerte, no pueden dejar de sentir la posibilidad de la amenaza. ¿Y qué pasa si llueve mucho y me vuelvo a inundar? ¿Verdad? Ese es un ejemplo. Una ansiedad crónica puede estar activada por mi trabajo, la posibilidad de perderlo, o por la incapacidad de pagar mis deudas o mis gastos a final de mes. Todos esos no son realmente amenazas que están sucediendo inmediatamente, pero la posibilidad de esas amenazas es lo que activa la ansiedad crónica en mí. Y la reacción fisiológica y emocional, aunque es menos intensa, es igual de real, ¿verdad? En una gama de un número 1 a un número 10, si la amenaza, la ansiedad aguda está en un 10, la ansiedad crónica está en un lugar entre el 3 y el 7, ¿verdad? En donde vivo en la posibilidad de que eso puede suceder. Y obviamente vale la pena decir, como seres humanos no estamos diseñados para vivir en estados de ansiedad crónica por largo tiempo. Desgasta no solamente nuestras emociones, desgasta nuestra capacidad de pensamiento, nos causa muchísimo cansancio, sino también desgasta nuestros órganos y cuestiones físicas de nuestro cuerpo. Y la ansiedad crónica, cuando es sostenida por mucho tiempo, puede convertirse en una condición mental, en una condición física. El estrés,
la gastritis, las úlceras, son enfermedades que están conectadas con la ansiedad. Algunas ideas más útiles e importantes acerca de la ansiedad. Es importante reconocer que la ansiedad es contagiosa. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de estar en un auditorio o siendo parte de un público y la persona que está hablando al público de pronto está muy ansiosa y está sudando y podemos ver la ansiedad y aunque nosotros no estamos hablando al público, no estamos dirigiéndonos al público, de alguna manera sentimos esa ansiedad. Es decir, la ansiedad la percibimos a través de nuestros sentidos y de alguna manera el percibirla activa ansiedad en nosotros. Estamos unidos en un sistema de ansiedad. Eso es fácil verlo cuando han sucedido problemas en la familia o cuando alguien está ansioso en la familia, vemos que todas las personas en la familia entran también en ansiedad y reaccionan de diferentes maneras, pero viven esa realidad. Así que es contagiosa. La psicóloga Roberta Gilbert habla de esta realidad de la ansiedad contagiosa en sistemas familiares. Es importante considerarlo. Nuestras familias, la ansiedad la compartimos. No existe una manera de decir, esta ansiedad es mía y mi familia no la siente. Mi familia la siente. La ansiedad también es acumulativa, es decir, si tengo un nivel de ansiedad 3 porque voy a perder mi trabajo, puedo perder mi trabajo y de pronto me llaman por teléfono, me dicen que mi padre está enfermo, mi ansiedad 3 se sube a otros 3 puntos y de pronto tengo una ansiedad 6. Y llego a casa y cuando llego a casa estoy impaciente y a lo mejor reacciono con cierta rudeza a mi esposa, a mis hijos y ellos no han hecho nada. Ante ellos no saben nada ni siquiera de lo que pasa pero yo estoy cargando, si cabe el término, una carga de ansiedad que se va acumulando cuando no puedo lidiar con ella. Y esto es peligroso y obviamente tiene el potencial de causar dolor en las personas que están cerca de mí. Una vez más, la psicóloga Roberta Gilbert nos habla del impacto de la ansiedad y nuestra capacidad de razonar. Ella dice, cuando la ansiedad se incrementa y llega a un cierto nivel que es diferente para cada persona, la ansiedad supera nuestra capacidad de razonamiento y de respuesta lógica. No tenemos acceso a nuestros procesos racionales. Sin ellos, somos incapaces de resolver de manera adecuada los conflictos en nuestras relaciones interpersonales. En estos casos, la ansiedad simplemente continúa incrementándose. De alguna manera nos convertimos en esclavos de esa ansiedad. Se convierte en un ciclo nocivo, un ciclo negativo en el cual más ansiedad produce menos capacidad de razonar. Y de alguna manera tenemos que aprender a salir de ahí. Es decir, mientras más ansiedad hay, nuestra capacidad de razonamiento que es necesaria para buscar soluciones, de alguna manera se reduce más y más. Así que hacer trabajo acerca de la ansiedad es útil porque nos da más capacidad de enfrentar nuestros problemas. La ansiedad también está influenciada por experiencias pasadas y esto es algo muy importante reconocer. Una vez más, Roberta Gilbert nos da un ejemplo claro. Dice, las emociones normalmente crean patrones de conducta que fueron establecidos en nuestra niñez. Estos patrones pueden ser relevantes en el momento presente o no. Por ejemplo, una persona que creció con un padre que la golpeaba después de gritarle, puede experimentar intensas emociones cuando está con otras personas que levantan la voz. Aunque esta reacción es irrelevante para esa persona adulta en el momento presente, ya que no existe una amenaza real de abuso, el patrón emocional es real y existe en la persona. Se convierte en parte del repertorio emocional con el que la persona reacciona ante experiencias en el presente. Creo que el ejemplo es claro, ¿verdad? Si he sido abusado y antes de abusar de mí, golpearme, gritaban cuando era niño, mi cerebro de alguna manera ha, ha escrito ese guión de comportamiento. Gritos significan abuso, significa dolor y esa es mi realidad. Y aquí estoy, como un hombre adulto, en donde no hay probablemente la posibilidad o la amenaza de abuso para mí, pero cuando las personas gritan, algo sucede y algo se activa en mí, que de alguna manera es el eco, es el reflejo de las experiencias pasadas. Y muchas veces el problema es ese, no somos conscientes de ello.
No sabemos por qué nos ponemos mal cuando alguien grita. No podemos hacer esa conexión hasta el momento en el que hacemos el trabajo de reconocer nuestra ansiedad y cómo nuestra ansiedad está conectada con nuestras experiencias del pasado. Tenemos que entender que todos tenemos amenazas inconscientes. Alguna persona podrá decir, bueno, yo realmente es que no tengo ninguna amenaza. Y la verdad es que existen amenazas porque existen temores. Y existen temores porque existen necesidades. Yo lo pongo de esa manera. De una manera clásica, decimos que aparte de las necesidades físicas, biológicas que tenemos y que son evidentes y visibles, todos los seres humanos tenemos otro grupo de necesidades que a lo mejor no son tan evidentes, pero son reales. La necesidad de seguridad y sobrevivencia, de saber que estoy seguro, la necesidad de afecto y estima, de saber que soy amado, y la necesidad de poder y control, de saber que puedo de alguna manera ser, crear un impacto en mi vida, puedo controlar aspectos de mi vida. Todas estas son esas necesidades. Obviamente, cuando esas necesidades no son satisfechas, es cuando suceden esos temores, ¿verdad? Y puedo tener temor a ser herido y perder mi identidad, ¿verdad? Aunque no sea herido físicamente, puedo ser herido emocionalmente. Mi seguridad se ve eh, en riesgo. O puedo tener temor a ser abandonado, a no ser amado. O tengo temor a ser dominado y a no poder controlar mi vida. Y de alguna manera esas necesidades establecen o se conectan con esos temores, y esos temores y esas amenazas inconscientemente son las que activan nuestros procesos y nuestras reacciones de ansiedad. Existen dos objetivos y dos herramientas a considerar en el trabajo que hacemos con respecto a la ansiedad. El primer objetivo es aprender a manejarnos en situaciones de ansiedad. Lo digo, es la ansiedad en el momento presente. La ansiedad que de alguna manera a veces me detiene o me obliga a hacer cosas que no quiero hacer, ¿verdad? En ese momento quiero aprender, mi objetivo es aprender a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea útil para que yo pueda de alguna manera sobreponerme a esa ansiedad, autorregularme y pueda ser quien quiero ser y decir lo que quiero decir y hacer lo que quiero hacer en lugar de lo contrario. ¿Sí? Ese es un primer objetivo. Otro objetivo en el trabajo de ansiedad es crear un estilo de vida que nos libere de la ansiedad. Crear un estilo de vida en el cual yo puedo desarrollar patrones, hábitos, prácticas que me ayuden a ser capaz de vivir una vida con menos ansiedad. Esos son dos objetivos que toman tiempo, pero son objetivos muy útiles para nuestra salud emocional. Las dos herramientas que podemos conectar con estos objetivos son, en primer lugar, mi capacidad de verme a mí mismo. Es practicar el poder ver la ansiedad en mí, en dónde siento la ansiedad, en qué parte de mi cuerpo, cómo se siente emocionalmente, cuál es el diálogo interno que se establece en mi mente cuando estoy en ansiedad. ¿Qué es lo que me está pasando en este momento? Estoy reconociendo, estoy eh, bajo la influencia de la ansiedad. Y lo hago a través de practicar, o tengo esta capacidad de verme a mí mismo mientras practico el poder ver esa ansiedad en momentos presentes, no solamente cuando ha sucedido. Así que esa es parte del trabajo, es una herramienta, mi capacidad de verme a mí mismo, de ver el impacto de la ansiedad en mí, de ver cómo se da, cómo se activa la ansiedad en mí. La segunda herramienta es lo que llamamos un entrenamiento espiritual, ¿verdad? Al igual que ciertas personas entrenan físicamente, podemos decir que tenemos la capacidad de entrenar espiritualmente y generar hábitos y prácticas que nos ayuden a vivir una vida más libre de estrés, en la que tenemos más acceso a paz. Quiero hacer una reflexión, incluir una reflexión espiritual acerca de la ansiedad. Y en este caso, utilizar el pasaje del libro de Filipenses 4, del 6 al 9, en el que el apóstol Pablo nos invita a considerar lo siguiente. Él dice, no se preocupen por nada. Hay una traducción que dice, no estén ansiosos por nada. Si no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender.
La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fíjense qué hermosas palabras y claras palabras para darnos una alternativa en el momento presente. Cuando llegue la ansiedad, porque va a llegar, dice, traten de no estar ansiosos. Es decir, nos da una alternativa. En lugar de quedarse en la ansiedad, oren. Lo que causa ansiedad, preséntenlo a Dios con honestidad y consideren que no solamente hay problemas, sino hay también motivos para dar gracias. Y en oración presenten eso a Dios. Y dice, la promesa es esa, la paz de Dios que no depende de cuestiones externas, que no depende de los problemas solucionados, sino que viene de Dios y supera todo entendimiento. Es una paz interna. Nos ayudará a mantener nuestras mentes y a vivir en la presencia de Cristo. Encontraremos la paz. Dios cuidará nuestro corazón. Fíjense qué hermosa reflexión y qué hermosa alternativa recibimos de Pablo para la ansiedad en ese momento presente. Pero continúa y dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Esta es una hermosa reflexión para crear un estilo de vida en el cual encontramos paz. Y básicamente lo que dice el apóstol Pablo es, en lugar de enfocarse en lo negativo, busquen lo positivo. Busquen lo que es honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Estamos tan, de alguna manera, tenemos la tendencia de mirar los problemas, las noticias y los problemas, y eso de alguna manera carcome nuestra alma. Y nos invita el apóstol Pablo a hacer lo contrario, a pensar en lo positivo y en lo que da vida a nuestras almas. Y dice que en medio de eso, el Dios de paz estará con ustedes. Así que esa es nuestra reflexión. Como práctica, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para empezar a trabajar en nuestra ansiedad? Esta es mi sugerencia. En primer lugar, prepárese. Tome 30 minutos para meditar y orar en la presencia de Dios. Inicie respirando profundamente 2 o 3 veces. Y la respiración, normalmente las personas que han hecho estudios de la respiración dicen que al menos para poder regular nuestra respiración necesitamos respirar profundamente y lentamente al menos 4 segundos inhalando, sostener el aire 4 segundos, luego exhalar lentamente por 4 segundos o más. Si respiramos 2 o 3 o 4 veces de esta forma, vamos a poder experimentar físicamente una autorregulación, un elemento calmante en nuestro cuerpo. Pruébelo, hágalo de esa forma, aprenda a respirar y usted va a sentir ese cambio. Permanezca en silencio por 2 o 3 minutos. Deje que de alguna manera su corazón se establezca, se centre en ese respirar y en ese silencio. Después de prepararse, reflexione. Y hay preguntas que le invito a considerar en la presencia de Dios, ¿verdad? Eh, Piense en una experiencia de ansiedad que vivió en los días, en las semanas pasadas y trate con honestidad de responder a estas preguntas. ¿Qué es lo que pasó? No cuál fue una interpretación de lo que pasó, sino qué es lo que realmente pasó. ¿Cómo reaccionó? ¿Dónde sintió su ansiedad? ¿Cómo pensó? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se comportó? ¿Cuál es el impacto de esa reacción en su vida? ¿Cuál fue el impacto de esa reacción? ¿Cómo hubiera reaccionado si hubiera estado libre de ansiedad? ¿Qué hubiera sido diferente? ¿Cómo hubiera querido reaccionar? ¿Y qué le dice Dios acerca de la experiencia? Recuerde que esa reflexión no busca juicio o condenación, sino busca aprender. Sea honesto y reflexione acerca de su propia ansiedad. Después de esa reflexión, preséntele a Dios sus pensamientos, su reflexión, y pídale con honestidad, con humildad, que le ayude a ver su ansiedad y a sobreponerse a su ansiedad. Preséntele sus peticiones a Dios con humildad y honestidad, como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Todas las peticiones a Dios. Y esté presente, Dios sabe y Dios lo conoce, y de alguna manera usted va a ser capaz de poner esos elementos generadores de ansiedad
en la presencia de Dios. Y finalmente, comparta lo que está aprendiendo con una persona de confianza que lo haga. No, no se trata simplemente de aprenderlo en su mente solo, no, compártalo. Tenga una conversación con su esposa, con su esposa, y dígale, esto es lo que estoy aprendiendo de mí, esto es lo que estoy viendo acerca de mi propia ansiedad.